Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Sánchez y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista en la ciudad de Ducor, California. Y en el día de hoy estoy tan emocionado de compartir con ustedes este devocional que yo le he titulado Más que Vencedores. Y hemos estado estudiando en el libro de los Jueces. Ayer nos miramos la manera que Dios usó a Gedeón de una manera muy especial. Hizo algo muy interesante. Llevó sus 32,000 soldados y los redujo a 300. Y hoy vamos a mirar la continuación de lo que sucede con estos 300 soldados. Ayer miramos los versículos del 1 hasta el 8 y hoy estaremos mirando un poquito de eso y de los versículos del 9 hasta el 25. Y pienso que algo importante de aprender de Gedeón es cómo él trata sus fuerzas. Muchas veces miramos las fuerzas como algo muy deseable en este mundo y quizás es útil cuando llegamos a batallas físicas, siendo quizás teniendo las fuerzas para poder subir una montaña o trabajar un día entero, pero en cuestiones de las batallas, las fuerzas no son muy útiles, porque tú y yo como cristianos sabemos que nuestras batallas no son contra sangre y carne, como dice el libro de Efesios en el versículo 12. Nuestras batallas son contra huestes de maldad, son contra regiones celestes. Entonces, mirando eso, tenemos que tomar en cuenta que nuestras batallas no son de este mundo, son mucho más allá de esto. Y cuando tomamos en cuenta esto, nuestras fuerzas físicas no sirven mucho. Tenemos que tener otras fuerzas y es la mejor fuerza que podemos usar, es la fuerza de nuestro Dios. Y miramos aquí cómo Gedeón deja usar esa fuerza de Dios. Y como les dije, cada uno de nosotros enfrentamos batallas. Tú lo sabes, yo lo sé. Vamos a enfrentar tiempos difíciles y en estos tiempos difíciles es importante tomar en cuenta por lo menos 3 cosas que yo aprendo de Gedeón. Entonces, número 1, cuando llegan tiempos de batalla, número 1, Dios probará nuestra fe. Y como les dije, esto lo miramos en el día de ayer. Miramos cómo Dios toma el ejército de Gedeón y lo reduce de 32,000 a 10,000 a 300 varones, 300 soldados. Y eso es importante considerando que los medianitas tenían a 135,000 soldados. Entonces, si tomas a 135,000 contra 300, es algo impresionante. Y esto Dios lo hace para que el pueblo de Israel pueda mirar que la victoria que Dios les iba a dar no era con sus fuerzas, no era con la fuerza de hombre, sino con la fuerza de Dios, con el poder que Dios nos da para poder ser victoriosos. Quizás si Dios hubiera permitido a esos 10,000 soldados del pueblo de Israel, hubiera sido muy posible que los israelitas hubieran pensado, esto fue con nuestras propias fuerzas, esto fue porque nosotros lo hicimos. Pero Dios quiere que sea muy evidente que Dios es el que nos da nuestras fuerzas. Entonces, número 1, cuando llegan tiempos de batalla, Dios probará nuestra fe. Número 2, cuando llegan tiempos de batalla, Dios alentará nuestra fe. Y eso es importante porque si Dios está probando nuestra fe, es bastante, se siente bien que tengamos este ánimo de parte de Dios. Y miramos la manera que Dios anima a Gedeón, lo alienta su fe en decirle exactamente qué iba a suceder. Lo miramos esto en el versículo 9 donde dice: y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campo, porque yo le he entregado en tus manos. Significa que Dios le está diciendo, yo te estoy dando la victoria contra los medianitas. Yo estoy contigo. Si tú me sigues, si tú entras, vas a ser victorioso. Y muchas veces en nuestras propias batallas, Dios también nos dice, yo te he entregado tu batalla. Esa cosa que tú has estado orando, yo ya te lo he dado. Es tiempo para que simplemente vayas y la tomes. Pero muchas veces como humanos es difícil tomar ese paso. Y Gedeón nos da un buen ejemplo de tener quizás un poquito de miedo, un poquito de duda. Y miramos la manera que Gedeón prueba a Dios. Miramos cómo él recibe más ánimo, más aliento de parte de Dios en el versículo 11, donde dice: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campo. Y dice: y él descendió con Fará su criado al principio de la gente de las armas que estaba en el campo. Entonces
Dios instruye a Gedeón a ir al campo de los medianitas. Y estando en ese campamento, miramos que Gedeón observa algo curioso. Observa que hay un par de compañeros hablando. Uno le está contando un sueño al otro, y resulta que este sueño es una revelación de la victoria que Gedeón va a recibir. Vamos a leer un poquito más. Dice, miramos esto en los versículos 12 y 13. Dice, y Madián y Amalek, todos los orientales, estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre. En otras palabras, eran muchos. Y sus camellos eran innumerables, o sea, había mucha gente, mucho poder, por decir. Y como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud. Dice el versículo 13, y luego llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño que veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Dice el versículo 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campo. ¡Wow! Miramos aquí que Gedeón está mirando una revelación de unos compañeros medianitas, y ellos mismos se están contando, por las manos de Gedeón vamos a ser derrotados. Algo curioso que miro es que dice que aquí que va a llegar un pan de cebada que va a rodear y destruir el campo. Eso se me hace curioso porque el pan de cebada era algo que solo los muy pobres comían en esos tiempos. Era algo quizás que le dabas de comer a los perros o al ganado. Era algo de lo más bajo. En otras palabras, los medianitas iban a ser derrotados por lo muy menos. De la misma manera, quizás tú y yo nos miramos como muy pequeños, muy pequeños en tiempos de batallas, pero no es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios que somos victoriosos. Y algo curioso que también que miro es, después de ser revelado esto, Gedeón responde de una manera muy poderosa. Dice, versículo 15, y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, dice, adoró. Inmediatamente después de escuchar esta revelación de la victoria, Gedeón levanta sus manos y le da la gloria a Dios, porque Gedeón a este punto sabe que si Dios está con él, van a ser victoriosos, y lo que sucede es que Gedeón adora, inmediatamente van a la victoria. Y eso me lleva a mi tercer punto. Cuando llegan tiempos de batalla, Dios nos dirige a la victoria. Esto lo miramos de los versículos 16 hasta el final del capítulo, en el versículo 25. Miramos aquí cómo Gedeón es un líder lleno del Espíritu. Toma una decisión como líder de dividir su ejército de 300 hombres en 3. Y lo que hace es que divide este ejército en 3 y van al campamento de los medianitas. Llegan a este campamento de los medianitas y los rodean. Y los rodean con 2 armas. Un arma son trompetas. En otras palabras, es su adoración. Y otra arma que llevan son unas teas. Y lo que hace, dice que Gedeón le dice que los rodean y esperan el momento oportuno que Gedeón les da la seña. Y Gedeón les dice, cuando yo les marque el momento exacto, griten por Jehová y por Gedeón. Y esto es importante porque vamos a mirar que los israelitas no iban a tener que pelear con sus fuerzas quizás a puños o con esas espadas. Ellos iban a pelear su batalla con trompetas y con teas. Y lo que sucede es que gritan por Jehová y por Gedeón. Y dice aquí que la palabra, lo que sucede es que el campamento de los medianitas se espantan y empiezan a pelearse contra ellos mismos y ellos mismos se derrotan. Algo curioso que miro es que dice aquí que menciona a Jehová, pero también menciona a Gedeón. ¿Y por qué menciona a Gedeón? Porque miramos aquí que cuando estos compañeros estaban hablando de los sueños que tenían, hablaban de que iban a ser derrotados por las manos de Gedeón. En otras palabras, los medianitas ya tenían temor a Gedeón. Te digo algo, tus enemigos también te tienen temor a ti porque saben que las fuerzas que van detrás de ti son las fuerzas de Dios. Entonces aprendemos 3 cosas de este ejemplo que nos pone Gedeón. Aprendemos 1, que cuando llegan tiempos de batalla, Dios probará nuestra fe. Número 2, cuando llegan tiempos de batalla, Dios alentará nuestra fe. Y número 3, cuando llegan tiempos de batalla, Dios nos dirige a la victoria.
Quizás tú estás en una batalla y Dios usa estos tiempos difíciles, Dios usa las batallas para agarrar nuestra atención. Te pregunto, ¿estará Dios tratando de agarrar tu atención el día de hoy? Y también sabemos que Dios conoce mucho más de lo que nosotros conocemos. ¿Estás mirándote tú como Dios te mira a ti? Y número 3, nosotros miramos el éxito con nuestros propios poderes, pero el éxito de verdadero es el éxito que Dios nos da. ¿Estás dejando que Dios sea exitoso en tu vida? ¿Te estás rindiendo a la voluntad de Dios? Si no, te animo a que mires estas enseñanzas, que mires las enseñanzas que nos enseña Gedeón, y te animo a que tú te rindas a Dios para que Él pueda probar tu fe, para que Él te pueda alentar y Él te pueda dar la victoria. Bueno, espero que esta enseñanza haya sido bendición para tu vida. Espero que, como siempre, que te comas una comida bastante sabrosa, que te llenes y que te contentes. Y te espero el día de mañana, donde continuamos leyendo este libro de los jueces. Hasta la próxima. Adiós.